El problema me dice lo siguiente, hay un globo aerostático que tiene una masa de 124 kilogramos y lleva una canasta que tiene una masa de 22 kilogramos. Esta línea negra va a ser pues el nivel, o por así decirlo, la superficie o el suelo, y a partir de aquí se mide la altura a la que se encuentra este globo aerostático. Bien, me dice además que este globo desciende con una velocidad constante. Ojo, muy importante, desciende con una velocidad constante, o sea que no cambia. Y esa velocidad tiene un valor de 20 metros por segundo, que le he puesto de esta manera. V igual, bueno, V sub 0G, que es velocidad del globo, de 20 metros por segundo. Bueno, el problema me dice que hay una velocidad que es perpendicular a la trayectoria de este globo. Este globo, si puedes ver su trayectoria, está en forma vertical. Y me dice que hay una pelotita que se lanza con una velocidad perpendicular a esa trayectoria del globo. Si es perpendicular, su velocidad será esta de aquí. Sí, perpendicular. Y tiene un valor de 15 metros por segundo, que le he puesto como V sub 0P, velocidad inicial de la pelota, igual a 15 metros por segundo. Y adicionalmente me dice que esto tiene una masa de 1 kilogramo, la pelota. Entonces, además me menciona que la pelota en un tiempo de 6 segundos, ¿sí? Transcurre 6 segundos y choca la superficie, ¿sí? Llega al suelo, por así decirlo. Entonces la pregunta es, para ¿a qué altura estaba el globo cuando se lanzó la piedra? Sí, antes de esto, recuerda lo que te he dicho. Suponga que el globo continúa su descenso con 20 metros constante, 20 metros por segundo. O sea que su velocidad es constante en todo su recorrido. Bien, entonces, con todos estos datos voy a responder la pregunta A. Sí, y primero voy a decir lo siguiente. Voy a poner mi sistema de referencias, que es esto de aquí, Y positiva para abajo y X positiva para la derecha. Bien, ¿qué tienen en común la pelota con el globo? Que ambos se encuentran en el mismo punto, ¿sí? En el origen. Y además que ambos se encuentran a una misma altura medido de este nivel, ¿sí? De esta raya que está en negra. Por tanto, si yo hallo la altura con la que fue lanzado la pelota, voy a también hallar la altura a la que se encontraba el globo. Por tanto, este globo cae en 6 segundos hasta tocar superficie. Entonces, ¿qué digo? Esta altura, esta diferencia de este punto hasta el punto en el que se encuentra el globo y la pelota, va a ser la altura que yo quiero hallar, ¿sí? Y lo haré mediante el siguiente análisis. En el punto más alto, ¿cuál sería la coordenada? Y sub 0. Y en el punto bajo sería una coordenada, pues, y, sí que desconozco. Ahora, adicionalmente, la diferencia de estas alturas tiene un valor de h, ¿sí? H, que es la altura, que es lo que yo quiero. Entonces, aquí voy a hacer un análisis de lo que ocurre en X y en Y. En X, ¿qué ocurre? Que la aceleración en X es cero, ¿sí? Porque no hay ninguna aceleración presente en X. Y la velocidad en X presente, bueno, que sería de la pelota, que es de 15 metros por segundo. Ahora, ¿qué ocurre en Y? Y hay una aceleración de la gravedad que tiene un valor de 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Positivo porque está en favor de mi sistema de coordenadas. Y también tiene una velocidad inicial del globo, ¿sí? Velocidad inicial de este globo que desciende con una velocidad constante de 20 metros por segundo. Ahora, para hallar la altura h, ¿qué voy a hacer? Voy a usar esta expresión de aquí. ¿Quién es y menos y sub 0? La altura, exacto. Velocidad inicial en y. Como esta pelota y este globo han partido del mismo punto, si se lanzan del mismo punto, uno pensaría que esta pelota solo tiene componente en X, pero como se lanzan del mismo punto, comparte velocidad con la que tiene el globo. Sí, por tanto, la velocidad inicial de esta pelota en Y tendría un valor de, bueno, sería un valor de V sub 0 en P, que va a tener un valor de 20 metros por segundo. Sí, va a tener un valor de 20 metros por segundo. Entonces, la aceleración de gravedad 9,8, el tiempo 6 segundos. ¿Sí? Ahora, haciendo estos cálculos me da una altura de 296 metros, ¿sí? Que es la altura a la que se encuentra el globo aerostático y la pelota. Bien, ahora para el apartado B me dice, y cuando chocó contra el suelo, entonces me dice, cuando esta pelota transcurre 6 segundos y llega al suelo, el globo aerostático también ha descendido en un tiempo de 6 segundos. Entonces, el globo desciende todo este recorrido, ¿sí? Y en un punto inicial, que es el punto más alto donde parte, tiene una coordenada y sub 0, pero cuando pasan 6 segundos recorre una distancia hasta el punto y sub 1. Por tanto, a esa distancia le voy a llamar d, ¿sí? Que es lo que recorre este globo en 6 segundos, que es el mismo 6 segundos que la pelota llega del punto alto hasta el punto bajo. Entonces, ¿qué tienen en común? Los tiempos, ¿sí? Entonces, más o menos va a ser por aquí el nivel que estoy trazando, hasta donde llega este globo aerostático. Bien, entonces, ¿qué expresión voy a usar? Esta de aquí, distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Por qué? Porque recuerda que el globo desciende con una velocidad constante. Entonces, ¿quién sería y1 menos y sub 0? Y1 menos y sub 0 sería el d.
Y la velocidad inicial en Y sería la velocidad del globo aerostático. Y el tiempo, 6 segundos. Recuerda, es el mismo tiempo con el que cae la pelota y con el que desciende este globo. 6 segundos. Entonces D vale 120 metros. ¿Y qué son esos 120 metros? Es la altura en la que este globo ha recorrido. Recorre 120 metros y llega a este punto. Sí, bueno, lo voy a poner con este punto azul, haciendo de cuentas que este globo aerostático ha recorrido. ¿Sí? Llega al punto azul. Entonces, recorre 120 metros en 6 segundos. Pero lo que a ti te pide es a qué altura se encuentra este punto azul, que es el globo aerostático. ¿A qué altura se encuentra? Pues dices y sub 0, que es todo, menos lo que ha recorrido ese globo, que es el D. Entonces h menos d me da 296 menos 120. Y esto me da 176 metros. Entonces la altura a la que se encuentra este globo aerostático es de 176 metros. ¿Qué sería esto, no? Todo este recorrido, toda esta altura de aquí. Sí, todo esto. Bien, ahora para el apartado C me dice, en el instante en que la piedra tocó el suelo, ¿a qué distancia estaba de la canastilla? Básicamente me pide la distancia de este punto de la canastilla hasta, hasta la pelota que tocó superficie. Entonces dices lo siguiente. Sí, dice lo siguiente. Esta coordenada de aquí, aquí hay una coordenada que es inicial en X. ¿Sí? Y esa coordenada inicial en X lo voy a llamar X sub 0. Y esto también comparte cuando la pelotita está en un movimiento inicial. ¿Sí? Está en una posición X sub 0. Y cuando transcurra 6 segundos en X, habrá alcanzado una posición X arbitraria que desconozco. Entonces, ¿cuánto será esa distancia entre estos dos puntos? Usamos distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad de la pelota es constante en X. Por tanto, la diferencia de estos X y X sub 0 sería esta diferencia, ¿no? Esta diferencia de posiciones. Y la velocidad inicial en X sería de la pelota. Y el tiempo también son 6 segundos. Por tanto, esto me queda 90. ¿90 qué? 90 metros. Entonces, la distancia de este punto a este otro punto son 90 metros. Ahora, en términos de coordenadas, usando un poco de geometría analítica, digo, ¿cuáles son las coordenadas de este punto azul? Bien, 0 en X, sí, 0 en X y 120 en Y. Sí, porque este 120 en Y, este 120 sería básicamente el D, ¿no? Y este D lo acabo de hallar, vale 120. Y ahora, ¿cuáles serían las coordenadas de esta pelotita cuando toca suelo? Sería pues 90, que es la distancia de este punto a este otro punto, 90 en X y 296 en Y, que sería todo el H. Sí, 296 en Y, que está por aquí, pues aquí está, el H. Entonces, aplicando una expresión de geometría analítica, la diferencia entre dos puntos, digo lo siguiente. Esta distancia es la que me piden. Y esa distancia la voy a denotar como D mayúscula. Y eso se calcula como la raíz cuadrada de la primera componente menos la otra componente inicial y la segunda componente menos otra componente de aquí. ¿Sí? En diferencia de x y diferencia de y, cada uno al cuadrado. Y eso me da un valor aproximado de 198 metros. Entonces la distancia entre la canasta, esta pelota, es de 198 metros aproximadamente. Bien, ahora para el apartado D me dice, determine las componentes horizontal y vertical de la velocidad de la piedra justo antes de chocar contra el suelo. Y ahora aquí viene lo interesante. Relativas medidas a un observador en reposo en la canastilla, o sea, aquí está en reposo, y a otro observador que está en reposo, pero en el suelo. Sí, en el suelo, o también puede decir que está fuera de esta imagen, está viendo desde fuera. Esto te recuerda mucho a la teoría que te expliqué de relatividad, sí, que está en un par de videos atrás, que lo voy a dejar en la descripción de este video. Ahí explico un ejemplo parecido a esto, para comprender mejor esto. Entonces de aquí digo lo siguiente. Este globo aerostático, todo esto que están aquí, voy a ponerlo como un sistema S', ¿sí? Un sistema S'. Y a la vez está Einstein, que va a ser otro sistema de referencia, que va a ser un sistema S, ¿sí? Un S. Entonces hay dos observadores. Me dicen, cuando esta pelota llega de este punto a ese otro punto, ¿qué es lo que ve un observador en reposo en este punto S' dentro del globo y un observador que se encuentra fuera, ¿sí? Fuera de la canasta y se encuentra en el suelo? O, bueno, como te digo, puede ser también fuera de esta imagen, si lo está viendo. Entonces los dos ven el mismo objeto, pero no ven el mismo comportamiento que estos presentan. La misma velocidad no va a ser así, ¿sí? No ven lo mismo. ¿Cómo así? Bien, empiezo. La velocidad es igual a velocidad inicial en y más aceleración en y por tiempo. Entonces, ¿qué es lo que va a ver un observador en reposo que se encuentra dentro de la canasta? Que esta pelotita parte del reposo, ¿sí? Porque velocidad en y va a ser 0. Este observador también está en reposo. Por tanto, la velocidad con la que este va a partir en y va a ser 0, pero va a ser afectado por la gravedad.
que tiene un valor de 9,8 y el tiempo son 6 segundos por dato de problema. Y este resultado me da 58,8 metros por segundo. Y le he puesto así, velocidad en Y de la pelota respecto de S', respecto de la persona que está en reposo dentro de este globo aerostático. Él ve que la pelota llega a este punto bajo con 58,8 metros por segundo. Y aquí su velocidad en X sigue siendo la misma. Por tanto, esta persona S' ve que la pelota llega con una velocidad en X de la pelota respecto de S' de 15 metros por segundo. Y en Y, pues sería 58,8 metros por segundo. Eso es respecto a la persona que está dentro del globo. Ahora un observador que está fuera, ¿sí? Que lo ve desde abajo, que lo ve desde otro punto. ¿Qué observa él? Observa que, siguiente, aplicamos la misma expresión, velocidad inicial en Y es igual a, perdón, la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más aceleración por tiempo. En este caso, ¿qué va a observar? ¿Qué observa este otro observador, valga la redundancia? Que la velocidad inicial en Y, ¿cuál va a ser? Ah, le va a sumar la velocidad con la que desciende la canasta, porque recuerda que la pelota, la canasta están en el mismo punto. Y este observador va a ver que la pelota va a partir con una velocidad igual a la de la canasta. Y sumado con la aceleración de la gravedad, que sería gravedad 9,8 por el tiempo que son 6 segundos, se suma. Por tanto, ¿qué va a ver este observador? Va a ver que la velocidad en Y de la pelota respecto de este S, de este observador, es de 78,8 metros por segundo cuadrado. Entonces, esto lo va a ver en Y. Y si alguno pregunta en X, pues en X va a ser lo mismo. Sí, en X va a ser lo mismo porque no hay aceleración y tampoco hay un movimiento de este globo en dirección horizontal. Solamente este globo tiene velocidad en vertical, no horizontal. Por tanto, este observador S' vería lo mismo en X, sí, vería lo mismo en X, pero en Y va a ver que la velocidad esté aumentado en un valor de 20 metros por segundo. Y eso sería el análisis de este problema.